Bienvenidos a nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. Seguimos avanzando, vamos llegando hoy a este 24º domingo del tiempo ordinario y seguimos avanzando en la escucha del evangelista Marcos. Hoy la iglesia nos invita para que se proclame el evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 35. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Tomando la palabra, Pedro le dijo: tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto, y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se los explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y mirando a los discípulos increpó a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle hoy al Espíritu Santo que venga e ilumine nuestro ser, el entendimiento de esta Escritura. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Los invito a que volvamos a tomar el texto una segunda vez, una tercera vez, buena lectura, pausada, todos los elementos. El texto de Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 35. ¿En qué lugar geográfico están? ¿Cuál es la pregunta que dice Jesús? ¿Cómo le responden los apóstoles? ¿Cuál es la contrapregunta que hace Jesús? ¿Quién responde y cómo responde? ¿Qué empieza a decirles Jesús después de estas preguntas? ¿Cómo reacciona Pedro y cómo Jesús le llama la atención a Pedro y también a los demás por la expresión de Pedro? ¿Qué dice Jesús? ¿Y cuál es la enseñanza final? Miremos todos los elementos, actitudes, verbos, palabras, situaciones que vienen a tocarnos el corazón en este domingo, día de encuentro con Dios. Segundo momento, meditación. Hoy tenemos el domingo 24, pero normalmente hoy, en este día del mes de septiembre, pues celebramos al Santísimo Nombre de Nuestra Señora, nombre de María. Y hemos reconocido hace poco pues toda la grandeza de María en la Natividad, y hoy contemplamos también, pues el domingo está por encima de las celebraciones a no ser que sea una solemnidad. Hoy hay una conmemoración del nombre de María, lo tenemos en cuenta de la grandeza de este nombre que es dulce a Dios, que viene a ser María estrella, María como la luna, María aquella que su nombre va unido a todo un proyecto que Dios ha tenido de salvación para el género humano. En su sí, ella ha sido la María pequeñita de Joaquín y de Ana, y la llamaron así porque la consideraban como la estrella de ellos, y también su nombre tiene para los hebreos la primera expresión mar, y tiene que ver un poco como en un sentido de amargura, y viene también a expresar algo del dolor, de los dolores de María, pero en el contexto es aquella que es la predilecta de Dios, aquella que viene a ser la esclava del Señor y que viene a tomar toda una función de arca sagrada, ya no el arca antigua, sino el arca de la nueva alianza por la cual vendrá el Mesías. Pronunciar el nombre de María es dulce, por eso decimos la dulce melodía cuando rezamos el rosario: es dulce el cielo
aquella que ha dicho sí, como el Padre ha dicho sí eternamente a la salvación de Dios, el Hijo de aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, pues entre ellos dos media una que Dios ha diseñado, y en su libertad humana ella ha dispuesto también entregarse totalmente al nacimiento del Redentor. Contemplemos hoy el nombre de María, el dulce nombre de María, que es una dulzura para el cielo, que abre el cielo con solo pronunciarlo. Miremos nuestro texto de hoy. ¿Qué nos dice el Evangelio? El Evangelio viene a mostrarnos un momento central en el Evangelio de Marcos. Los especialistas dicen que este capítulo 8, versículos 27 al 35, es un punto de inflexión, un punto donde venía preparándose Jesús en la Galilea, sube al norte, pero después va a bajar a Judea y vendrá después la entrega en la cruz. Por eso Jesús va preguntando sobre las actitudes y sobre todo qué piensa la gente de él. Esa es la gran pregunta con que abre hoy el Evangelio. Está como indagando cuál es la opinión, el pensamiento y la idea que la gente tiene acerca de él. Y entonces empiezan a responder como la gente lo tenía. Algunos lo estaban comparando entonces como Juan el Bautista, otros lo estaban comparando como el espíritu que tenía Elías o uno de los profetas. Reconocían ya la grandeza de Jesús, lo reconocían como profeta, y entonces Jesús, después de hacer esta gran pregunta, se las devuelve a ellos. Y Pedro toma la palabra, como siempre, y dice, tú eres el Mesías. Cuando dice Mesías, pues es lo mismo decir Cristo, o es lo mismo decir el ungido en español. Mesías en hebreo es aquel esperado, el que era ungido. Hemos hablado a veces de la grandeza que significa la unción al sumo sacerdote en el Antiguo Testamento y la unción también al rey. Aquellos que tienen una función que Dios les ha dado. Pues ¿quién sino Jesús es más que el sumo sacerdote, más que el rey, pues será el rey de reyes, pero no a la manera humana? He ahí la situación y por qué Jesús indaga qué dicen de él. Porque tristemente todavía faltaba dar un paso para comprender el mesianismo de Jesús. Por eso le está preguntando. Pedro aquí lo dice muy claramente, eres el Mesías. Y es muy bueno esto que le dice en la versión de Mateo. Jesús da a entender cómo eso no se lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino el Padre. Y faltará todo un proceso. Este Pedro después lo negará, pero ya por lo menos lo reconoce como el ungido. Y después, lugar seguido ahí en la conversación, pues Jesús da su primer anuncio de la pasión. Y esto genera precisamente sacar a fondo y a relucir que todavía no comprendían muy bien quién era Jesús. Porque ellos, pues sí, Pedro habla por todos y el Mesías, pero ellos no les cabe en la cabeza que un Mesías va a venir a dar la vida y a morir en una cruz como si fuera un malhechor. Ese es el contexto. Y entonces Pedro, en el de Mateo nos muestra más detalles cómo se pone, y Jesús le dice que es piedra de escándalo, y aquí lo llama como verdaderamente lo llamó, y es Satanás. Es que no piensas como Dios, sino como los hombres. Porque Jesús les acababa de decir que va a ser llevado a Jerusalén, que lo van a matar, pero a los 3 días va a resucitar. Y empieza a hablar de la cruz, y en el primer momento que habla de la cruz, pues viene Pedro y es como quien dice, eso jamás. Y Jesús lo acababa de ver, pues la intervención grande de Pedro en el reconocimiento del mesianismo, pero después lo que hizo con la mano, en otro momento lo hemos hablado, lo borró con el codo, pues perdónenme la expresión, en el sentido de todavía le faltaba comprender quien dijo que era el Mesías, pero cuál era el mesianismo, que era la situación más difícil. Por eso Jesús daba, cuando curaba y sanaba, decía que no lo dijeran, que no lo expresaran, porque la gente lo tomaría como un hombre muy poderoso, pero un poder llevado a poderes humanos. Y el reino de Dios, lo hemos hablado, no es un rey de poderes humanos, porque hoy, en el mundo hoy domina el más poderoso y después viene otro de avasalla y otro pasa por encima, y entonces todos los imperios, unos caen, otros se levantan, y Dios está por encima de eso. Dios viene a traer es nada más ni nada menos que el mesianismo, es decir, la salvación del corazón, de lo más profundo del ser, de cada uno de los hijos de Dios que le abren a él el corazón. Y es para que eso se dé, tendrían que darse un camino muy distinto a lo que nosotros los seres humanos pensamos de las glorias humanas, de las guerras, de las conquistas. Para esa conquista, y sobre todo, para quitar el pecado y
y la forma como los seres humanos de todas las generaciones nos hemos apartado de Dios, pues Dios viene a tomar la condición humana, a la manera como lo dice hoy Isaías 50, que es el tercer cántico de Yahvé, que es un siervo doliente que vienen, le jalan la barba, lo golpean, le hacen un montón de afrentas, y ahí está, ese siervo doliente viene a ser este hijo del hombre, que dice aquí la expresión, hijo del hombre tiene que padecer, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes, y ese es el camino del Mesías de Dios. Ese es. No se comprendía. Esas preguntas de Jesús son pedagógicas y son para ir sacando la verdad que hay en los corazones de ellos, pero les falta comprender. Cuando lleguen a la cruz, ahí sí que va a ser una comprensión muy dolorosa. Y después de la resurrección, ya con el bálsamo de Jesús que se aparece resucitado, ahí sí comprenden cada vez más las escrituras. De hecho, lo vemos con los discípulos de Maús, que cuando Jesús les explica las escrituras, después ellos dicen, cuando nos explicaba las escrituras y cuando parte el pan, tienen claro cómo Jesús les había dicho que iba a ser crucificado, pero después vendría la resurrección. Pero para eso se necesita un camino de Jesús enseñándoles a ellos. Y aquí con una expresión que es un regaño fuerte a Pedro, pero es para todos, porque en el fondo también ellos pensaban cómo el Mesías va a morir. Y entonces hoy comprendemos que Jesús viene a hablarle a Pedro y a todas las generaciones, aquellos que siguen oponiendo la voluntad de Dios, en un cierto sentido son satanases, es decir, son piedra de tropiezo, son enemigos de un plan que en Dios tiene una perfección. Los humanos tenemos otra visión de la vida. Por eso hoy en este domingo vemos un punto crucial del Evangelio de Marcos, donde Jesús, a través de una pregunta, ve que Pedro responde bien al principio, pero le falta y después tiene que llamarle la atención. Y lo hace con la autoridad que tiene Jesús y lo hace por el amor, porque Pedro es el primero entre todos y tiene que tener claro cuál es el camino que viene a traer el Mesías. Y como un padre en algún momento le llama la atención a un hijo y hay que intervenir fuerte porque tiene que quedar una enseñanza clara. Jesús aquí aparece como el que llama la atención a Pedro, como no pienses como los hombres. El proyecto de Dios es distinto. No tiene cálculos humanos, no tiene poderes humanos, no viene a avasallar ni a tener ejércitos como piensan los hombres. El poder de Dios es sobre el corazón del hombre, sobre lo más interior. No le interesan lugares geográficos, fronteras de países, riquezas humanas. La riqueza que quiere es que valoremos el tesoro que tenemos en el corazón. Y quiere llevar a Pedro a eso y por eso le dice, Satanás, apártate de mí. Piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente, entonces ahí viene la enseñanza. Después de que hace la primera pregunta, la contrapregunta, la respuesta de Pedro, la explicación de la pasión, muerte y resurrección, y Pedro como dice que no, y entonces viene el llamado de atención a Pedro, pues al final dice, bueno, entonces, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque quien quiera salvar su vida la perderá. Y aquí hay que tener algo claro, no es que Dios quiera el dolor por el dolor, ni Dios es masoquista, no. La historia humana y los seres humanos en esta libertad mal adaptada y mal tomada como la hemos llevado a que Dios lleve un sacrificio de amor que siempre será incomprensible. Como que viene al Hijo a morir y eso le duele al Padre, claro que sí. Y le dolió a Jesús la cruz, claro, impresionantemente. Pero es el camino de la entrega de Dios que se abaja totalmente el Padre, que le duele su Hijo, el Hijo que por amor también al Padre y a la humanidad entrega su vida. Pues es que es un amor impresionante. Los hombres no alcanzamos a comprender tal amor. Y Jesús quiere que los que lo sigan conozcan que la salvación en Dios va más allá de salvar la vida. Es que haz mis riquezas, primero yo, segundo yo, tercero yo, que yo tenga todo, pero los demás miren a ver cómo hacen. En las dinámicas del mundo lo que haya que hacer para obtener, para tener bienes, para tener fama, para tener placer, para tener un montón de situaciones que no dan la vida. Ahí no está la vida. La vida está en amar y servir en Dios, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Y quien comprende eso es quien comprende a Dios. Y en este camino de Dios no es porque Dios esté mandando sufrimientos, no. Pueden llegar a la vida, pero cuando llegan se miran desde el sentido de la cruz de Jesús y ahí tienen un valor salvador. Y ahí nos unimos a la cruz de Jesús. Y cuando llega la enfermedad nuestra, de un ser querido, la muerte de un ser querido, los momentos duros de la vida, una quiebra económica, una situación, una frustración, levantemos la mirada al cielo y hagamos de eso que ha sido un momento muy difícil, de una cruz, un camino de avanzar espiritualmente
y de hacernos más libres, porque la vida es un aprendizaje. Y entonces salvar la vida en Jesús es tener la mirada de Dios y los criterios de Dios. Es todo lo contrario a la reacción que tuvo aquí Pedro, como no, así no se hace. Y hoy la meditación va en orden también a pensar que como Pedro nosotros muchas veces podemos decirle a Dios, es que mira, es que esto es así. Pedro le dijo, eso no va a pasar. Y nosotros, no, Dios, es que mira, es que tiene que ser así, así, así. Pero ¿dónde estás, Dios? Y no es que me amas, ven. Puede llevarlo a uno el pecado y hasta la soberbia de exigirle a Dios a esos niveles. O de decir, bueno, ya no, si no me ayudaste, entonces, como creo en ti cuando sí siento que me ayudas y si no, no. Entonces eso es una situación que venga hoy a mirar si nuestras actitudes y nuestras formas de hacer y anhelos del corazón de pronto están a la manera de un Pedro que seguramente no lo hacía por maldad, pero no comprendía aún los criterios de Dios. Y cuando no salimos del pecado y cuando no buscamos a Dios, pues nuestra mirada es muy humana, claro, y somos hombres, no somos extraterrestres, pero somos hombres que tienen el soplo divino, es decir, un alma que toma un cuerpo en unidad y que tiene toda la capacidad para tener criterios de Dios que iluminan la vida cotidiana en todos los aspectos. Y salvar la vida en Dios es vivir en la voluntad de Él. Cuando decimos no a la voluntad de Dios, y es que esta es la vida, eso es perder la vida. Y podemos tener muchas cosas y muy agradables a la manera humana, pero la vida tiene sentido cuando vivimos en la voluntad de Él. Por eso la pregunta final hoy es fuerte y es, pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Ganar el mundo entero, como lo comprende el mundo de hoy, es tener bienes, como haya que tenerlos, placeres, no prohibirle nada a las sensaciones del cuerpo. No es que las pasiones sean malas, hay unas pasiones buenas, pero otra cosa es no vivir en el dominio propio en algunos momentos, es tener límites en circunstancias de tener un control de la vida, pero ganarlo a todo a la manera del mundo de hoy es no me pongan límites, yo hago lo que quiera. Eso es perder el alma. Y lo vemos con muchos proyectos humanos hoy en nuestros países donde se prometen riquezas rápidas, pero ¿a qué precio? Donde se prometen sensaciones de probar y experimentar placeres y un montón de cosas o bebidas y sustancias sin límite. ¿A dónde lleva eso? ¿O dónde lleva el robo, la ambición? ¿A dónde? La ambición rompe el saco. ¿A dónde lleva el odio por el odio? Eso es perder la vida. Ganar la vida hoy es pedirle a Dios que vivamos en su voluntad. Ganar la vida hoy es, si ha llegado la cruz, si ha llegado los momentos duros, pues ofrezco esto, me uno a la cruz de Jesús. Y después de eso la vida tiene otro sentido y Dios nos da la mano y nos levanta y la vida sigue porque Dios no nos suelta y no desampara, pues sobre todo aquel que pone su confianza en Él, Dios es su respaldo. Que hoy tengamos esta gracia de Dios. Hoy miremos todos estos elementos y hoy preguntémonos quién es Jesús para mí. Siempre que sale esta palabra es Jesús diciéndome, bueno, ¿quién soy para ti? Estos respondieron que en esa época que unos lo comparan como Juan el Bautista, otros como Elías o un profeta. ¿Quién es Jesús para ti? Nos quedamos con, sí, es mi Dios y sí es el Hijo de Dios y murió en una cruz. Pero venga, ¿qué más? O nos quedamos como otros que dicen la nueva era, no, es una de las tantas reencarnaciones de Dios. ¿Cómo que reencarnaciones? Para nosotros no existen las reencarnaciones. ¿Quién es Jesús? Segunda persona de la Trinidad, Hijo de Dios, que lo siento en mi vida, que desde el bautismo me ha dado la plenitud de esta salvación, de este costado abierto que ha salido sangre y agua y me ha dado los sacramentos, me ha dado la vida, se me ha dado el Espíritu Santo para que yo viva como Él viva como un templo en mi vida. Ahí estamos metiendo pues toda la Trinidad, pero Jesús es mi Salvador, eso significa la palabra Jesús, el nombre Jesús. Es el Emmanuel, es el Dios con nosotros. Si eso lo comprendo, pues debería caminar en sus criterios. Si esto llego a vivirlo, pues debería gozarme hoy en este domingo de vivir en su presencia, en su gracia. Como hemos meditado también en esta alegría del nombre de María que es dulce en el cielo, que abre el cielo, que es el nombre del santuario del Hijo de Dios, que es el nombre de la Madre más bella. Pues Jesús significa, es nuestro Salvador. El sí de María nos permite este sí de Jesús y nos permite hoy decir pues que queremos conocerlo más. Porque esta pregunta no es solo con palabras hoy, la pregunta se responde en el día a día
donde le decimos: Jesús, eres mi vida, eres mi todo, eres mi camino para llegar a Dios, eres el camino, la verdad y la vida. Que podamos tenerlo claro. Y que si como Pedro, ustedes y yo hemos sido en algún momento querido ir en contra de la voluntad de Dios, por eso Jesús lo llama Satanás, pues hoy podamos recapacitar como Pedro, llorar nuestro pecado y decir: no, yo quiero conocerte y seguirte y amarte. Créame que en un evangelio más ampliado, en este contexto más amplio del evangelio, a Pedro le dolió ese regaño, pero le sirvió mucho, como cuando un papá tiene que regañar a un hijo, pero eso le sirve. Y en el momento apropiado, y tiene que ser así, porque si eso se deja pasar, no se corrige cuando es. Pedro salió fortalecido. Después vino la negación, que es un proceso muy duro allí en el momento de la persecución. Pero Pedro era un hombre franco que quería seguir a Jesús. Y así como Pedro, estaban pensando los apóstoles. Y eso les sirvió en ese momento a los apóstoles para que trataran de ir más allá, aunque solo lo comprenderán después de la cruz, trataran de comprender la vida desde el mesianismo de Jesús, que es la salvación del alma de cada uno de los hijos de Dios. No son reinados humanos. Comprendamos hoy a Dios que viene a nuestra vida a actuar porque le interesa la salvación de nuestra alma. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si al final pierde su alma? Cada alma es un tesoro. Nuestra alma es un tesoro, es un don que Dios nos ha dado. ¿Cómo lo cuidamos? ¿Cómo le respondemos a Él todos los días que queremos conocerlo más? Y que esa respuesta que nos dice quién soy yo para ti, se la vamos dando en fidelidad todos los días. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por este día. Gracias por esta semana que hemos vivido, por esta semana que comienza. Gracias por esta pregunta hoy. Yo los invito para que cada uno en oración le responda a Jesús. Cada uno con sus palabras en este día le responda: Señor, tú eres mi vida. Señor, tú eres todo para mí. Señor Jesús, la verdad me falta conocerte más. Digamos la verdad. ¿Qué diría usted en este momento de la oración? Yo te digo, Señor Jesús, que tú eres mi vida, mi todo, mi Dios y Señor. Perdóname, que seguramente he sido hasta más, en algún momento he sido más terco que Pedro. He sido hasta más, en algún momento no comprendo tus criterios y trato de imponer mi voluntad y no vivo en tu voluntad. Esa es la verdad, Señor. Perdóname. Enséñame a amar tus criterios, enséñame a amar tu voluntad y a amarte a ti, y experimentarte en mi vida cotidiana, sentirte en la Eucaristía, en comunión conmigo y orar todos los días delante de ti, Señor Jesús, para que me conduzcas por tus huellas que van camino al Padre en la fuerza del Espíritu. Enséñanos hoy, Señor, a comprender el valor de nuestra alma. ¿De qué nos sirve ganar el mundo entero si perdemos el alma? Yo te suplico hoy, y por todos mis hermanos que estamos orando, que reconozcamos el tesoro que tenemos en este espíritu con minúscula que está dentro de esta alma, con pensamiento, voluntad, libertad, que has venido a ser un don para que tú vengas a morar en nosotros. Enséñanos a reconocer el valor de nuestra vida, que es tu soplo divino en nosotros, que es tu sí para que existiéramos. Gracias, Señor Jesús, porque eres nuestro Salvador y Señor. Gracias, Mamita María, por tu sí hoy. Te honramos con el nombre más bello de María, también de Miriam, María, que podamos saborear este dulce nombre en nuestros labios, en nuestro corazón, como la mamá, que es como una luz de estrella que nos lleva en este camino de la vida, que muchas veces es de oscuridad, y tú iluminas también con la luz de la luna, que refleja la luz del sol, que es tu Hijo Jesucristo, sol que nace de lo alto, que vengas a iluminar nuestra vida, Madre del Cielo, y que este nombre sea dulce y sea el terror del enemigo, y podamos vernos liberados de las acechanzas de él. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Será que he tenido actitudes como las de Pedro? Cada uno mire ahí, como diciéndole a Dios: no, esto no puede ser así, esto tiene que ser así, 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 así. ¿Será que ha habido esa terquedad en nuestro corazón? ¿Quién es Jesús para nosotros? Siempre aparece esta pregunta cuando hay este evangelio. ¿Qué es ganar la vida para mí? ¿Y qué es perderla? Eso se puede responder desde lo material o desde lo espiritual, y estamos en la palabra. En el sentido de Dios, ¿qué es ganar la vida? ¿Qué hemos comprendido de esta palabra?
Los invito a que dejen los comentarios abajo, esto es parte de la acción. Comentarios, reflexiones, oraciones, respuesta, eco a esta palabra de Dios, lo pueden poner abajo. Muchas gracias. Los seguimos invitando a nuestras actividades cotidianas, Eucaristía 11:30 de la mañana, hora Colombia, 3 de la tarde, hora Colombia, el rosario a la misericordia, las 7 de la noche, 7 a 8, el rosario a Nuestra Señora, al Espíritu Santo, y rezamos. A esa hora nos unimos en oración, todos los días laudes por la mañana, completas por la noche, lección divina y otros videos. Los invitamos a ser parte del canal. El Señor los bendiga, los llene de su gracia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día y feliz semana para todos.